6 de mayo. 6 de mayo. ¿Sabe qué es lo que falta? ¿Cuántos días falta para la elección al Poder Judicial? Quedan exactamente 25 días. ¿Por qué 25 días? Porque el mes era de 31 y faltan 26 días. 25 días, perdón. 25 días exactamente para que se lleve a cabo la elección al Poder Judicial este 1 de junio. 1 de junio, por fin las mexicanas y los mexicanos vamos a tener ese privilegio que no lo teníamos antes. Vamos a tener ese privilegio, el privilegio que tenía un presidente en turno. No voy a decir presidenta porque ya no hubo presidentas en anteriores, pero pues la presidenta hoy ya no va a elegir un ministro. Ahora, ese privilegio que tenían los presidentes, lo vamos a tener nosotros como mexicanos. Espérame un segundo, voy a conectar mi carga. Listo, es que no tenía energía. Es que la computadora me pide energía. Entonces le decía, le digo, por fin los mexicanos y las mexicanas vamos a tener el privilegio, el gran honor, el gran privilegio de elegir un ministro y una ministra. No sé usted que nos está viendo si ya tiene el nombre por el quien usted va a votar. Ponga el nombre de la persona que usted va a votar. Aquí lo leemos en el chat. Ponga su comentario y vamos a leer. Porque hay ministras en funciones, que ya le decía, está Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres. Estas tres ministras son ministras en funciones. Y no sé por quién, realmente pues, ¿por quién usted va a votar? ¿Por quién usted va a votar para que sea el representante de México en la Corte? Para que sea el ministro en la Corte. Porque le digo, nosotros vamos a elegir nuestros ministros, nuestros jueces y magistrados. El día 1 de junio, no se olvide, no se olvide, que el 1 de junio hay una elección al Poder Judicial que va a ser histórico. Histórica esta elección. Algo que jamás en el mundo se había visto. Algo que en el sexenio de Cedillo no le preguntó a las mexicanas y a los mexicanos que si querían que se hiciera una nueva reforma al Poder Judicial. ¿Sí? Pero, pues le digo, los mexicanos y las mexicanas vamos a tener ese privilegio para que elijamos nuestros gobernadores en México. ¿Sí? Eh, pero, pero, le digo, ya estamos a 26 días para que se lleve a cabo la elección al Poder Judicial. Yo ya tengo mis candidatos, tengo mi lista de candidatos por las quien voy a votar, ¿sí? Pero déjenos en el chat el nombre de la persona por el quien usted va a votar o por quien usted considera que es el mejor o son los mejores perfiles, ¿sí? Porque pues ya está, nos quedan 25 días nos quedan para que el 1 de junio nosotros salgamos a votar. No se olvide usted que hay una elección al Poder Judicial, ¿sí? Pero pues, eh, fíjese, fíjese bien que no hay mucha difusión, no hay mucha difusión, incluso TV Azteca, Televisa, no difunden la elección, no hay campaña para que todo mundo, para que todos los mexicanos y las mexicanas conozcamos quién, o sepamos cuándo va a ser la elección al Poder Judicial. Eh, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una cancioncita que dice a la elección al Poder Judicial. Permíteme, le voy a poner, pero pues le digo, eh, no hay mucha campaña para que se conozca más bien que el 1 de junio vamos a tener una elección al Poder Judicial. 1 de junio, una elección al Poder Judicial, pero le digo, depende muchísimo del INE.
El INE no muestra los rostros, no muestra quiénes son los candidatos, y eso es un gran problema. Pero usted, para que conozca o sepa quiénes son los candidatos, aquí le voy a compartir yo la pantalla. No sé si usted ya ha entrado al INE, a la página del INE. Entra directamente al INE, dice, mire, la elección al Poder Judicial será el 1 de junio del 2025 y faltan 25 días, 22 horas, 36 minutos. Eso es lo que dice. Aquí donde dice conóceles, ahí usted va a encontrar, va a ver todos los puestos. Está primero de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados de circuito y jueces y juezas de distrito. Todos estos son los puestos que se van a elegir el 1 de junio. Lo que nos interesa a los mexicanos, bueno, a mí me interesa más quiénes van a ser los ministros. ¿Quiénes van a ser los ministros? Le pica usted ahí y le va a deslizar acá. Esto. Aquí vienen todos los nombres de las personas que van a participar en la elección al Poder Judicial. Es el 1 de junio, sí, 1 de junio. Son 64. Yo me voy a ir hasta aquí ahorita. Me voy a ir hasta acá. Son 64 candidatos. 64 candidatos que van a aparecer en la boleta. Una boleta de mujeres y una boleta de hombres. Le van a dar 2 boletas de ministras y ministros. En esas boletas usted va a elegir quién quiere que sea su candidato, quién usted quiere que sea el ministro. No sé si lo encuentre yo ahorita. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Las boletas. A ver, aquí en la lista número 1 aparecen los nombres. Aquí viene, los más conocidos, le decía yo, es Lenia Batres. Batres Guadarrama. Le vamos a picar aquí y aquí viene su currículum. Ahí está. Se va usted abajito y ahí encuentra el currículo de todo lo que ha hecho esta persona. Todo. Acá. Y aquí también vienen sus propuestas. 3 propuestas. Ahí está. De Lenia Batres, por ejemplo. Ahí está. Lenia Batres es el número 3. Y así consecutivamente usted busca el nombre de su candidato o candidata favorita o favorito. Aquí está, por ejemplo, Yasmín Esquivel Moza. Es el número 8. Y ahí los va a encontrar. Ahí los va a encontrar usted, el personaje que usted quiera, pues, o sea, que forme parte de la corte. Ahí están los personajes. Le decía yo que Ernestina Godoy ha compartido cómo votar en la elección al Poder Judicial el 1 de junio. Pero le voy a ver si lo encuentro. A ver, a ver si está. No. No está. Aquí está. Vamos a hacer historia este 1 de junio del Poder Judicial. A ver si nos comparte algo acá. A ver. Compartir esto. De la Federación. La Constitución establece que el poder... Ahí está. O sea, ¿qué dice este 1 de junio vamos a votar por los juzgadores que conforman el Poder Judicial de la Federación. La Constitución establece que el poder público está en 3 poderes. El Poder Ejecutivo, que se elige cada 6 años. El Poder Legislativo, que está en el Congreso de la Unión, que son las 2 cámaras. A los senadores los elegimos cada 6 años, a los diputados cada 3 años, y el Poder Judicial, que por primera vez vamos a elegir. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora estará integrada por 5 mujeres y 4 hombres. Para votar por ellos a nivel nacional va a ser la boleta color morado, ¿no? Están los tribunales colegiados de circuito y los de apelación. A ellos a los magistrados los vamos a elegir en la boleta rosa. Están los jueces de distrito, a ellos los vamos a elegir en la boleta amarilla. Y también, de manera inédita, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, el Poder Judicial de la Federación va a contar con 2 organismos. Antes era el Consejo de la Judicatura, ahora son 2 organismos muy importantes. El Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser el encargado de vigilar de forma independiente la actuación de todos las y los juzgadores que vamos a elegir.
integrantes son 5 magistrados, son 3 mujeres y 2 hombres, y estos vamos a elegir en la boleta color turquesa. También se crea, va a estar ya funcionando, el órgano de administración judicial. Tiene varias unidades, pero entre las más importantes es obviamente la Contraloría, pero también tiene a la Escuela de Formación Judicial y también tiene al Instituto de la Defensoría Pública, que pues es tan importante para todo el pueblo de México. El Tribunal Electoral. Ese ya existe y está integrado por 7 magistradas y magistrados. Esta elección vamos a elegir a 2 integrantes de la sala superior y los vamos a identificar con la boleta azul. No lo olvides. Este tribunal actualmente cuenta con 5 salas regionales que también vamos a elegir con la boleta, en la boleta color naranja. Salas regionales tienen su sede en la Ciudad de México, en Jalapa, en Guadalajara, en Monterrey y en Toluca. Ellos van a seguir siendo la autoridad máxima en materia electoral, son quienes validan todas las elecciones y defienden a los ciudadanos también cuando hay algún conflicto en todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Vamos a seguirte informando porque no podemos perder la oportunidad histórica de participar para transformar al Poder Judicial de la Federación. Así que recuerden que la lucha sigue. La lucha sigue y tendremos que seguir dando la batalla contra las irregularidades que existen en el poder, en el podrido poder judicial que hoy todavía ostenta Norma Piña. Pero fíjese nada más, lo más bonito es que hoy nada más le quedan 3 meses y 26 días, 25 días para que Norma Piña se vaya. 3 meses, junio, julio, agosto, 3 meses y 25 días para que Norma Piña deje de cobrar deje de cobrar su mensualidad, o su millonaria pensión, o su millonaria mensualidad, o todos los lujitos y gastitos o privilegios que tiene Norma Piña. Le quedan nada más 3 días, perdón, 3 meses y 25 días para que Norma Piña deje de tener esos privilegios que a los mexicanos les cuesta muchísimo. Digo los mexicanos porque son los que pagan los impuestos, pues, porque para que de ahí sale su tremendo sueldazo de Norma Piña. Antes no se conocían los ministros, estaban ocultos en el poder. Hoy vamos a elegir nuestros ministros. Vamos a elegir los ministros. Pero de esos ministros que van a hacer justicia para los mexicanos, de esos ministros que van a impartir justicia para el pueblo de México, no esos ministros que realmente estaban en contra del pueblo mexicano. De eso no queremos. Y qué bueno que ya se van. Me da muchísimo gusto, qué bueno que ya se van. Felicidades, porque por los mexicanos y por las mexicanas, que ya se van, estos ministros corruptos. Ya se van. Les quedan 3 meses y 26 días. Deje su like, no sea malito. Apóyenos con un like. Mire, esto le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Poder Judicial el día de hoy. Y que se espera que se termine con la elección de jueces, magistrados y ministros en junio próximo, es el conflicto de intereses que existe entre algunos miembros del Poder Judicial y despachos de abogados. Esto es algo que sucede con frecuencia en el actual sistema judicial. En este espacio, por citar ejemplos, está el caso del señor Arturo Gómez Lara, quien permanece en prisión preventiva en Torreón, Coahuila, desde hace 18 meses. De enero pasado a la fecha, autoridades federales han buscado intervenir solicitando en más de 5 ocasiones el expediente, a lo que se ha hecho caso omiso. Presidenta, el asunto está bajo el control del Poder Judicial de Coahuila y cuyo magistrado presidente es Felipe Emery Ayub, que por cierto participará en las elecciones de junio. El organismo a su cargo ha negado acatar la instrucción del Tribunal Colegiado Federal y ordenó al juez José Manuel Borrego Rodríguez quitar la prisión preventiva por considerarla excesiva. El juzgador sí la quitó, pero al final de la misma audiencia la volvió a imponer el mismo juez que se opuso a entrevistar a 2 testigos claves para la liberación de Gómez Lara. La pregunta en sí, Presidenta, a 25 días de las elecciones del 1 de junio, ¿la reforma al Poder Judicial acabará con esos jueces, magistrados, ministros conservadores que tanto han dañado al pueblo de México? Pues depende del pueblo, depende de la gente. ¿Por quién va a votar? Lo importante es que va a votar
Por ahí hay otra cancioncita, que estamos de cancioncitas. A ver si... Ayer me la presentaron, una cancioncita de promoción de la votación del 1 de junio. Para ponerla... Lo importante es que participe la gente. Que la gente participe, que se informe, que sepan los perfiles, que conozcan pues quién es quién y puedan ejercer su voto libremente. Y estamos a 25 días. Estamos a 25 días. Ha subido mucho el conocimiento de la votación del 1 de junio. Hace como 3 meses solamente el 30% sabía y ahora está como en el 60%. Entonces todavía hay que difundir más, pero ha subido el conocimiento de que el 1 de junio hay votación. Entonces, pues vamos a seguir informando aquí en la mañanera y que el INE pues también promueva más el día de la elección y todos a participar. Bien, muchas gracias, presidenta. Gracias. Sí tienes la cancioncita del 1 de junio. Escucha fuerte en todo México. 1 de junio, la justicia nos llama, tú tienes que estar. 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Es una elección histórica, no te puedes quedar atrás. México es cada vez más democrático, vamos a participar, honesto y sin corrupción. Así lo vamos a lograr, un poder judicial del pueblo que sí sepa juzgar. Cerca buena, ¿no? pueblo, le enseñaron ahí. Transparente, justicia para todos, no solo para la gente de siempre. Bueno, adelante. Está muy pegajosa esa canción, ¿verdad? Pues hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no hacer uso de la facultad que tiene para traer el caso en esta situación de Aguacán. Como usted sabe, bueno, pues se trata de esta empresa que mantiene un litigio con el gobierno y el pueblo de Quintana Roo, quienes están procurando o buscando recuperar el agua como bien público y no como mercancía que se encuentra hasta actualmente. Decidió la Suprema Corte no atraer 3 recursos que vendrían precisamente pues, a dar una solución definitiva, no obstante que ya hay incluso reforma a la ley del propio Estado, a la Constitución del Estado, y bueno, pues no han podido todavía recuperar, digamos, este bien público como tal. Su opinión, presidenta, sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide no atraer 3 recursos, lo regresa a un tribunal de circuito que está aquí en la Ciudad de México y que pues solamente alarga más este proceso que ya lleva mucho tiempo y sigue prácticamente en manos privadas el agua de Quintana Roo. Había ganado el gobierno del Estado un amparo muy importante. Pues ahora que regresó, más allá de la opinión de la Corte, que hubiera sido bueno que ya hubieran tomado una decisión, pues que este juzgado de distritos pueda revisar bien el caso y poner por encima de todo lo público y el bien de la gente y el agua como derecho humano. Entonces, vamos a esperar a ver cómo avanza, pero es muy importante. Fíjense, es una privatización que se dio hace tiempo. La gran mayoría de las privatizaciones, en muchos casos, pero en particular en el agua, han tenido muchísimos problemas. Entre otros, que no se invierte. Entonces se cobra, pero no se invierte. Entonces le cobran tarifas más altas a la gente y el sistema está abandonado. Pues hay fugas, no se arregla, cuando supuestamente el objetivo de la privatización era que funcionara adecuadamente el sistema de servicio público del agua, en particular en Cancún, en Benito Juárez. Entonces, no han cumplido, no funciona bien el servicio de agua potable, no repara y se quieren seguir quedando con la concesión. Entonces, el gobierno del Estado y del municipio ha estado pidiendo que se regrese a lo público. Ganaron un amparo, supuestamente iba a decidir la Corte, decide regresarlo y no tomar una decisión. Pero bueno, en este proceso sí es importante que las y los jueces, los que están ahora y después los que van a venir, que pongan por encima de todo el derecho humano al agua. Lo que en este caso también se pierde la oportunidad es resolver otro tipo de casos que van en el mismo sentido. Está el caso, por ejemplo, de Querétaro, porque no es el único estado de la República con esta problemática, y aquí prácticamente la Suprema Corte de Justicia hubiera podido generar algún precedente y resolver otro tipo de problemas que prácticamente se vislumbran también ya en el horizonte. Bueno, en septiembre vamos a tener nueva Corte. Vamos a esperar que sea una Corte que tenga por encima de todo la justicia. Presidenta, esto que tiene que ver con la impartición de justicia también se concatena con otro tipo de acceso a la justicia que está en la procuración, es decir, en la procuración y en la investigación, me refiero a las propias fiscalías. Quiero presentarle el caso que ocurrió precisamente en la Fiscalía Regional de Naucalpan, adscrita por supuesto, a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, sobre pues, la detención de manera arbitraria de una persona, profesionista, mujer, en un estacionamiento privado de una tienda de autoservicio, y que se le detuvo supuestamente porque conducía un automóvil robado.
Se le detuvo, no le explicaré, ahí tengo el expediente con los detalles, toda la relación de hechos y documentales, incluyendo videos, pero el asunto es que esta persona fue detenida, no fue presentada ante el Ministerio Público, sino en los sótanos de la propia Fiscalía, fue amedrentada y finalmente se le dijo que su acto en efecto era robado, tuvo que pasar 2 días presa, no obstante que su esposo en su momento llevó la factura comprada de una agencia de carácter internacional, bien establecida en el país, los papeles, la carta factura que corroboraban el automóvil, ni siquiera fue, la procedencia del automóvil, ni siquiera fue aceptada en ese momento por el Ministerio Público, y lo que ocurrió, Presidenta, es que se le despojaron del automóvil y hasta que la propia agencia, avisada por la familia, envió a sus abogados, resulta que entonces todo se empezó a resolver y se dieron cuenta que había peritajes alterados, que el automóvil o la denuncia bajo la cual se detuvo a la persona no correspondía con las características del propio vehículo, es decir, una serie de irregularidades que dan cuenta pues, de un modus operandi de unas personas al interior de la propia Fiscalía General de la República, y tenemos el expediente, que alteraron documentos para quedarse con un automóvil. Sin embargo, hasta la fecha, y no obstante que ya se aclaró esta situación y la persona está libre, no le devuelven el automóvil porque primero supuestamente no lo encontraban y ahora que lo encuentran en una corralón, como coloquialmente se le dice a ese depósito de autos, de grúas Pegaso, resulta que pues está sin llave, está desmantelado, está desvalijado. Entonces, Presidenta, por un lado tenemos una reforma para la impartición de justicia que es muy valiosa, que es muy importante, pero por otro lado tenemos una reforma pendiente que implica a las propias fiscalías y a la Procuración de Justicia. Bueno, dividámoslo en dos. En el caso de esta situación, que nos puedas pasar el caso para poderlo revisar y que en todo caso pues haya de parte del fiscal, si hubo una injusticia, pues las sanciones a quienes cometieron esta injusticia. Y segundo, hemos platicado que vamos a esperar a que pase lo del Poder Judicial y luego ya abrimos pues un espacio de discusión sobre las fiscalías. Pues tienen que consolidarse lo del Poder Judicial para poder pues pasar a otros temas. Abundar en ese tema de la elección judicial ya el próximo 1 de junio. También nos han documentado casos de candidatos que están, en el crimen organizado supuestamente, están demandados por agresiones de otros delitos. Saber su panorama, cómo usted se percibe esta situación, tomando en cuenta que ya viene la elección el próximo 1 de junio. Pues ya di mi opinión sobre eso. Si hay algún caso de esta situación, pues que resuelva el INE o el tribunal. Pero 99.999. Okay. Es decir, la gente va a saber por quién elegir. No hay que tenerle preocupación a la elección. El pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado. Aunque a algunos no les guste, no les gusta a muchos que el pueblo decida. Pero para eso llegó la transformación, para que el pueblo decida. Esa es la gran diferencia. Antes decidían unos cuantos, ahora decide el pueblo. Entonces va a salir bien la elección, que salga la gente a participar, a votar. Fíjense, antes decidía uno con el Senado. Y si antes de la reforma al Poder Judicial, ¿quién decidía quiénes eran los ministros? El presidente enviaba su terna y sobre esa terna decidía el Senado. Pero el presidente mandaba la terna, ¿no? O sea, 3. Y sobre eso decidía el Senado. Si el Senado no se ponía de acuerdo en 2 ocasiones, entonces decidía el presidente. ¿Quién puso esa regla? ¿En qué época? Zedillo. En la época de Zedillo se aprobó esa reforma. Entonces, ¿quién decidía? Pues una persona, ¿no? Más el Senado. Ahora, ¿quién va a decidir? Supónganse que así no participe casi nadie. 5 millones de personas. Estoy diciendo un número hipotético, no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Pues es muy distinto que decida uno que decidan 5 millones. Ahora, si participan 10, pues imagínense, es otra cosa. No hay que tenerle miedo al pueblo, al contrario. Hay que estar muy orgullosos del pueblo de México.
Ok, Presidenta, también otro tema, una situación está pasando en Puebla con el colectivo Voz de los Desaparecidos. Repito, son números hipotéticos, para que no anden diciendo que yo tengo mis números de quién va a votar, quién no va a votar. Dije los números como nada más para poner en comparación lo que significa que decida una persona frente a millones. Claro. Fíjese que este es un tema muy importante, lo de las fiscalías. Hay muchas irregularidades en las fiscalías de los estados, incluso la que acaba de haber en el estado de Chiapas. Este problema que tiene ahorita la Fiscalía General del Estado de Chiapas, donde un preso de nombre Yudiel Flores dio a conocer a través de un video que él grabó en su celda, donde culpaba al gobierno estatal. En este caso es Eduardo Ramírez, quien es el gobernador de ese estado. Fíjese que este personaje era un personaje muy polémico, es del estado de Chiapas, es de Comitán, Chiapas, donde pues él denunciaba las irregularidades del gobierno municipal. En ese entonces era presidente municipal Mario Antonio Guillén, muy conocido como el señor Fox. Este señor sigue gobernando Comitán desde hace cuatro veces, me imagino, creo que no quiero equivocar, como más o menos como 4 veces ha gobernado Comitán, el municipio de Comitán. Este señor, Yudiel Flores, fue un personaje muy polémico, quien denunciaba todas las irregularidades de ese gobierno. En ese entonces el gobernador era Manuel Velasco Cuello, actual senador de la República por el Partido Verde, y que es aliado de Morena. También Yudiel Flores, como muy conocido como el Coyote Consentido, así se conocía a través de las redes sociales, este personaje denunció también, traía tema con el gobierno del estado de Chiapas. Y entonces, ese personaje fue denunciado supuestamente por tener fotos, no le voy a decir el nombre acá, porque nos pueden castigar, fotos y videos de niños. Fue acusado también de la PI. Fue acusado por eso. Por el gobierno estatal. Por eso fue acusado, porque el señor Yudiel Flores fue uno de los personajes que le digo que más denunció al gobierno de la ciudad de Comitán, Chiapas, y que también denunció al gobierno del estado. En el gobierno de Comitán, las obras eran sobre costos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues como era un personaje muy polémico y que estaba evidenciando el gobierno de Mario Antonio Guillén, pues Mario Antonio Guillén era del Partido Verde, aliado de Manuel Velasco. Era un incómodo para el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? Sembrarle, supuestamente. No estoy afirmando. Lo que hizo el gobierno es sembrarle estos videos y fotos de niños en su teléfono. Y con eso lo metieron al bote. Desde el 2013 lo metieron al bote. El gobierno del estado de Chiapas metió al bote a Yudiel Flores. Semanas antes de que Yudiel Flores se fuera de este mundo, Yudiel Flores denunció que el gobierno del estado de Chiapas cobraba cuotas a los reos para que no los golpearan. ¿Sí? Eso es lo que hacía este señor, denunció. Y entre eso, él enseñó, a través del video, enseñó una libreta donde tenía todos los apuntes de todos los personajes, quienes son los que cobraban esas cuotas. Dice él, yo no me voy a ir a darme de baja, yo no tengo miedo darme de baja, o que me den de baja. Pero si mañana amanezco dado de baja, es porque yo no me lo hice, me lo hicieron, o me lo hizo el gobierno. Eso es lo que dijo en su video. En un video que circula en redes sociales. No lo voy a poner acá porque no queremos, no lo vamos a pasar. Entonces le digo, esas irregularidades que existen en las fiscalías de cada estado, es en todos los estados. Son irregularidades que hacen las fiscalías de cada estado. Y entonces, este señor lo encontraron, usted creo que ya de conocer el tema, lo encontraron en su celda, amarrado de acá, colgado, y ya, se fue al otro mundo. ¿Qué hizo la Fiscalía General del Estado de Chiapas? Salir a decir que
todavía le encontraron fotos y videos de niños en su celda, en su teléfono. Yo no entiendo por qué a las autoridades les permiten a los reos, a las personas que están dentro de una cárcel, tener un teléfono. Esas son de las irregularidades que existen también en México. Colusión de las autoridades que les permiten a un presunto delincuente. Si son delincuentes, ¿por qué les permiten que tengan un teléfono? El video es de 8 minutos, donde aparece este señor hablando y diciendo, exhibiendo todas las irregularidades, todos los cobros que se hacen en ese penal. Y entonces le digo, sale el fiscal, quien es el fiscal general del estado de Chiapas, es Llave Navarca, otro político, otro ex senador del Partido Verde. Recuerden, ojo, no estoy hablando mal del gobernador de Chiapas, está haciendo muy, muy buen trabajo, pero Eduardo Ramírez viene también del Partido Verde. Viene del Partido Verde. Y cuando estaba en el gobierno, en el Partido Verde, Eduardo Ramírez criticó a Andrés Manuel López Obrador. Incluso lo ha aceptado públicamente que él fue un crítico de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, a pesar de que Rutilio Escandón dejó hundido a Chiapas en la inseguridad, llegó Eduardo Ramírez a poner paz. Y está haciendo un buen trabajo, ojo, no se está criticando, lo que se está criticando es la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Eduardo Ramírez está haciendo un buen trabajo con todo lo que está pacificando el Estado, porque le digo, Chiapas estaba hundido en la inseguridad, que era de terror, así como lo dejó Rutilio Escandón, que fue también un morenista. Y ahora le digo, regresando al caso, la Fiscalía General del Estado de Chiapas vuelve a salir a dar un comunicado a decir que le encontraron fotos, videos de niños en su celular de este personaje que se dio de baja. Le hablo de Yudiel Flores. Yo no entiendo cómo es que todavía, bueno, fotos y videos te puedo creer que lleguen, que te envíen. O, por ejemplo, lo que dice la Fiscalía del Estado de Chiapas es que entraban niños en su celda. ¿Cómo es posible que las autoridades permitan que entren niños en esa celda? Es increíble, es de que no creerse lo que dijo el fiscal Llave Navarca. Pero bueno, esas son las irregularidades que existen en las fiscalías del Estado de Chiapas, en todas las fiscalías. Ahorita lo que dice la presidenta es que se va a esperar. Hay que esperar a que pase la elección al Poder Judicial. Hay que esperar. El pueblo de México tiene sed de justicia, tiene hambre de justicia. Y cuando el pueblo de México le piden a que levante la voz por las injusticias que existen en México todavía, el pueblo de México se levanta. El pueblo de México responde. Porque no solo en un estado existe una injusticia, es en todos los estados, en todos los estados. Lo que acaba de denunciar este periodista, imagínense las irregularidades. Que Dios, a ver, de verdad, que Dios nos libre de enfrentar una justicia podrida que existe en nuestro país. Que Dios nos libre de enfrentar esa justicia. Porque, pues, no estamos libres de que no sea una justicia justa. No estamos libres de que enfrentemos una justicia justa. No sé, pero yo he tenido familiares, un familiar que ha estado en la cárcel, y les han pedido dinero a lo, ¿cómo decir? A lo burro, no sé cómo se dice, hay una palabra, pero no, ahí tengo una palabra, pero no. Les han pedido dinero, como usted no tiene idea. ¿Para qué? El señor no fue culpable. El señor no fue culpable, pero lo están culpando. El abogado pide dinero para que le dé el fiscal, le dé al juez. Y dinero tras dinero, y no son 1,000, 5,000, 10,000 pesos, son miles de pesos. Pero si el señor no es culpable, el señor lo estaban acusando de que, aparte de que golpeó a un individuo, lo estaban acusando de robo, de que entró a la casa a robar, no recuerdo cuánto entró a robar, pero fue como, supuestamente fueron 200,000 pesos. La persona que está acusando que le entraron a robar es un pobre diablo. Es un pobre diablo que no tiene dónde caer muerto. ¿Sí? Imagínese usted tener 200,000 pesos guardado en tu casa. ¿En quién en su sano juicio va a tener 200,000 pesos guardado en su casa? Yo creo que no tiene ponle 5,000 pesos, creo que puedes tener, o 10,000 pesos en tu casa. Pero si es un pobre diablo, es un pobre, o sea, no estoy desestimando a los mexicanos, pero pues cuando existe ese tipo de cosas, de verdad te da un poco de rabia
te da impotencia, o te da enojo, coraje, no sé como le quieras llamar, pero o estás acusando a una persona de robo cuando no fue así. ¿Y qué hace la autoridad? Sí, está bien. El que está acusando con la autoridad en colusión con el segundo afectado, lo, a ver, señor, este señor me golpeó, entró a robar, pero no es cierto. Yo nada más lo estoy acusando. ¿Le va a tocar algo? Señor juez, ¿usted le va a tocar algo? Ayúdeme a culpar a este personaje. A que me pague mis 200,000 pesos que me robó. Pero cuando nunca te robó nada. Eso se le llama colusión. Están culpando a una persona inocente que ni siquiera se robó esos 200,000 pesos. ¿Sí? Hay muchos mexicanos, de verdad, en pueblos, en colonias, que tienen sus casitas de lámina, casitas de la pared de madera, ¿sí? No es discriminación, pero en los pueblitos así están. Y le digo, ¿de dónde se le sale tener 200,000 pesos guardado? Le digo, le cuento esto porque mi familiar pasó ese tipo de cosas y lo culparon que él había robado 200,000 pesos de su vecino. Yo digo, no tiene ni dónde caer muerto. No tiene ni para comer al día. Imagínate tener 200,000 pesos ahí guardado. Y es una persona que trabaja en la agricultura, trabaja en el campo. Digo, no es por desestimar a los mexicanos, pero pues hay mexicanos que de verdad se pasan de la raya. Y entonces, este familiar tuvo que pagarle ese dinero. Y no solo eso, tuvo que pagarle al abogado para que lo dejaran salir de la cárcel. Porque lo estaban acusando de robo con violencia. Lo estaban culpando no sé cómo se le llama una palabra, porque según el que está acusando, lo estaban acusando, a mi familiar lo estaban acusando de que le quería dar cuello, pues, ¿sí? Pero le digo, el tipo que está acusando no tiene ni, muchos mexicanos estamos al día. Imagínate tener guardado 200,000 pesos en tu casa, cuando tu casa es de madera, la pared es de madera. Mm. Come frijol, o sea, tortilla con sal. Sí, digo, está bien, pero pues imagínese culpar a una persona que ni siquiera te lo robó y en colusión con las autoridades. Y este familiar lo llegaron a traer, lo sacaron como secuestrado, lo taparon, le metieron un trapo en la cabeza y se lo llevaron. Venía de su trabajo y le ponen ¿Hasta dónde llega todavía de todas estas irregularidades de las fiscalías de los estados? Este pariente le pone la máscara y se lo llevan, sin decir nada, sin pedir auxilio. Nada más le agarraron, le pusieron las manitas de puerquito y le ponen la máscara y vámonos. Eso es un secuestro, porque ni siquiera le leyeron sus derechos. ¿Sí? Todo eso son irregularidades que existen en las fiscalías. Eso le estoy hablando en el gobierno de Rutilio Escandón, gobernador del estado de Chiapas. Por eso le digo, Dios nos libre de enfrentar esta justicia injusta, esta justicia podrida. De que Dios nos libre de eso. En verdad, es el calvario que se vive. Yo lo viví, no lo viví en carne propia, pero lo viví con un familiar. Pero le digo, son las irregularidades que existen. Y qué bueno que la presidenta se pronuncie para que haya una reforma a las fiscalías de los estados. Qué bueno, eso es de hacerle justicia a los mexicanos y las mexicanas. Porque pues no estamos libres. Y no solo en el Estado de México, en la Ciudad de México existen estas irregularidades. Existen en todo México. ¿Sí? Eh, porque todavía, porque todavía, porque todavía falta una reforma también al INE. Eso está pendiente. Eso está pendiente. Falta la reforma a las Fiscalías Generales de los Estados. Falta también la reforma al INE. También falta. Porque todo está podrido. Todo está podrido. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Por eso, digo, repito, que Dios nos libre de que enfrentemos estas justicias que existen en nuestro país. Porque no son nada justas. No son nada justas.